todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 19 de agosto del 2023. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Leyes Especiales Penales del programa en Maestría en Derecho Procesal Penal, impartido por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para los que no me conocen, bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace casi ya 23 años. Soy especialista en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, especialista técnica del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y también postdoctora en Epistemología e Investigación Científica del Instituto de Estudios Superiores de Investigación Científica. A nivel laboral, bueno, estuve 20 años en el sistema de administración de justicia venezolano, del cual pues me siento sumamente orgullosa y agradecida por todo lo que aprendí. A nivel académico, bueno, he dado clases en diferentes universidades del país, entre ellas la Universidad Fermín Toro, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que en el 2005 me abrió sus puertas, la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Universidad Católica del Táchira, la Universidad Bicentenaria de Aragua, y bueno, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, del cual pues de todas ellas me siento sumamente orgullosa e igualmente agradecida. Con respecto a la unidad ya curricular, vamos a hablar un poquito de lo que es los encuentros y el plan de evaluación. Hoy es el primer encuentro. Posteriormente tenemos otro el 2 de septiembre, luego otro el 16 de septiembre del 2023, que ya sería el tercer y último encuentro con respecto al curso de leyes especiales penales. Y pues dos encuentros asíncronos, que sería para el 26 de agosto y para el 9 de septiembre. Estos encuentros asíncronos se dan sobre la base de que el estudiante, el participante, el colega, se pueda comunicar conmigo en esos días, los días que considere, siempre en los lapsos de hoy hasta el 16 de septiembre, y si tienen pues alguna duda, alguna inquietud o quieren aportar algo o socializar algún tipo de conocimiento, lo podemos hacer vía WhatsApp o a través del aula virtual, ¿ok? Casi siempre pues les aconsejo que sea vía WhatsApp porque pues es más rápido y podemos pues allí socializar o darle oportuna respuesta a su petición, ¿ok? La fecha de entrega de calificaciones tiene que ser el 25 de septiembre, por lo que ya para el 2021 pues yo tengo que haber culminado el proceso de calificación. Las actividades están ya en el aula virtual hasta el 16 de septiembre. Si necesitan algún tipo de extensión, bueno, le puedo dar 2 o 3 días sobre el 16, pero pues tienen que hacérmelo saber para extender el tiempo. Como indiqué, pues ya están las actividades dentro del aula virtual, están disponibles inclusive desde hoy hasta el 16 de septiembre, tienen fechas, límites allí, sin embargo, esta fecha solo es a los fines de que ustedes no se le acumulen las entregas o los compromisos académicos, sino que puedan pues hacerlos en sus tiempos oportunos preferiblemente. Si no, pues ya saben que igual tienen la oportunidad hasta el 16 de septiembre. ¿Cuáles serían pues los temas a evaluar? Bueno, la unidad curricular está dividida en 4 módulos. El primero de ellos, pues vamos a hablar de los principios constitucionales del derecho penal. En la unidad 2, la norma y la ley penal. La unidad 3, las leyes especiales, origen y definición. La unidad 4, leyes especiales, entre ellas ley contra la corrupción, ley sobre el hurto y robo de vehículo automotor, ley penal del ambiente, ley contra delitos informáticos, ley sobre armas y explosivos, ley sobre el delito de contrabando, ley contra ilícitos cambiarios y ley penal especial de víctimas y demás sujetos procesales. Ese es el programa académico que también se encuentra en el aula virtual para su consideración. ¿Cómo vamos a evaluar este programa académico? Se dividió en 3 compromisos académicos. La unidad 1 va a ser a través de un mapa conceptual
donde el participante, a través de ese mapa, pues establecerá los principios constitucionales del derecho penal. Ese mapa conceptual, pues debe tener la estructura propia de un mapa conceptual, que son los más básicos, es que el tema central esté en el punto medio, o sea, en el punto del centro, y los demás subtemas o temas secundarios giran alrededor Sin embargo, pues hay otro tipo de mapas conceptuales como de superiores y la información es inferior con sus flechas direccionales y conectores en palabras. Estos mapas conceptuales, inclusive hay software establecidos para ellos como Mindomo que lo pueden realizar y pues le indican cómo se realiza un mapa conceptual, pero sí debe tener esa estructura que difiere netamente de un esquema y que difiere también pues de un mapa mental. Por eso es muy importante establecer que es mapa conceptual, no mapa mental ni esquemas. Los mapas conceptuales a nivel doctoral pues tienen que tener aún más a fondo y precisión sobre el temario que se está evaluando, que en este caso es la unidad 1. Eso tiene una ponderación del 25% para ser entregado pues la próxima semana. La unidad 2 y 3 va a ser evaluada a través de un ensayo también pues con una ponderación del 25%. Este ensayo va a tener pues los lineamientos específicos que se encuentran en el aula, entre ellos las cuartillas, si no me equivoco, es de 7 a 15 cuartillas, debe ser establecido conforme a las normas APA en formato PDF, debe tener la estructura de un ensayo académico con su resumen, con sus descriptores, con su resumen inclusive en inglés y bueno, con la estructura propia de un ensayo. Recuerden que los ensayos son procesos de reflexión, de análisis, no son copias y pegues de la web. Si ustedes van a hacer copia de algún extracto o párrafos de algún autor, autores, pues deben ser referenciados conforme a las normas APA y en las respectivas citas y al final de cada cuartilla, ¿no? Referenciarlo allí conforme a esa estructura. Pero no es que me van a colocar en el ensayo puras referencias, sino tienen que ser procesos de reflexión y análisis particulares e individuales. Y pues yo todo eso lo observo, ¿no? Es un ensayo como tal y bueno, con una ponderación del 25%. La unidad 3, perdón, la unidad 4, que son leyes especiales, entre ellas las que ya señalé, porque la unidad 2 y 3 va a ser evaluadas a través del ensayo, la unidad 4 solamente a través de una exposición virtual. Esta exposición virtual es una disertación oral que ustedes van a realizar por el canal YouTube privado y en el aula virtual lo que me van a colocar es el enlace a donde yo voy a dirigirme para revisar y estimar su exposición. ¿Qué voy a verificar en la exposición? Que ustedes elijan una de las cualquiera leyes señaladas, por decir, la ley contra la corrupción y diserten sobre ella. ¿Qué van a disertar de la ley? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuáles son los sujetos que la ley pues va dirigida? Los sujetos activos, los sujetos pasivos, cuál es el bien jurídico tutelado, cuáles son los tipos penales contemplados allí, cuáles serían las sanciones. Es una forma de análisis de esa ley. Es una exposición pues relativamente corta, no debe ser mínima de 3 minutos ni máxima de 7. Se pueden pasar un poquito de 7, pero máximo hasta 10 les recomiendo también para que no sea tan engorroso subirla al canal YouTube. Entonces, es lo que yo voy a verificar, pues lógicamente manejo de contenido, criterio y apariencia también. Ustedes pueden proyectarla de cualquier forma si lo que requiero es verlos, visualizarlos, o sea, conocerlos, así sea por la exposición virtual. He notado que muchas veces los estudiantes, pues, yo entiendo que producto de su trabajo solamente ven las clases en diferido, no se pueden conectar. Y con base a eso es que yo especifico que sea una exposición virtual, aunque sea para conocerlos en esa exposición virtual. ¿Ok? Por eso es de esa forma la estrategia de validación de aprendizaje. Bueno, cualquier duda o inquietud se pueden comunicar conmigo a mi abonado telefónico que aparece igualmente en el plan de evaluación y el plan de evaluación, como ya indiqué, pues está en el aula virtual.
Así las cosas, pues iniciamos propiamente con la materia, leyes especiales penales, y dentro de esa introducción macro que se debe hacer, pues debemos hablar un poco de lo que es el derecho penal, porque pues es parte de las leyes especiales penales. ¿Por qué el derecho penal? Porque es la rama del ordenamiento jurídico que prevé los delitos y las sanciones que les son aplicables. Los delitos constituyen comportamientos que producen efectivamente un grave daño social, contrarrestándose, por tanto, su realización con penas y medidas de seguridad a fin de evitar su proliferación en la sociedad, con penas y sanciones, porque recuerden que en el ámbito penal pues tenemos jurisdicción ordinaria y jurisdicción especializada. También pues está la jurisdicción especializada militar. Sin embargo, puede ser que yo hable más de esta jurisdicción ordinaria, lógicamente macro, y de la jurisdicción especializada del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y lo que atañe a la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, son jurisdicciones especializadas, pero están dentro del ámbito penal. En este contexto, pues el compromiso que tiene el Estado es de garantizar y proteger los derechos y bienes que tienen que estar pues a la altura de las circunstancias sociales del día a día, ¿no? Y de hoy en día, las cuales pues exigen la implementación de leyes que aborden y ataquen con éxito las nuevas formas de delito que a la par surgen en razón de esos cambios de la sociedad. A medida que la sociedad avanza, la criminalidad también avanza y existen nuevas formas de delinquir, y como existen o se incorporan nuevos comportamientos delictuosos o negativos, pues esos comportamientos hay que adecuarlos a normas que estén previstas, sean una ley, una norma sustantiva penal, en este caso en Venezuela el Código Penal venezolano como norma sustantiva penal, o en leyes especiales penales que regulan esos comportamientos delictivos y que los tipifican en delitos o en tipos penales establecidos en esas leyes especiales penales. La respuesta, pues el Estado debe ser contundente, lógicamente, en esa lucha contra la delincuencia. El código, pues por su antigüedad y su complejidad hasta cierto punto, pues no abarca toda la diversidad de delitos que pueden existir, y por eso, pues como ya le indiqué, es necesaria la creación de esas leyes especiales penales, que es necesario pues leyes efectivas que con prontitud, adaptabilidad y eficacia aborden el problema de la delincuencia, que se va reportando conforme a las transformaciones de la sociedad. A lo largo pues de la historia, tanto en el derecho como los delitos han ido evolucionando, y eso es algo que ustedes efectivamente saben. De manera pues que se hace riguroso implementar estos mecanismos de regulación del comportamiento a través de las leyes especiales penales. Por eso pues los invito a que ustedes pues ahonden sobre el particular, no solamente se queden con lo que yo les pueda aportar el día de hoy en el transcurso de las clases, sino que de manera autodidacta pues vayamos avanzando y en posteriores clases o de manera asíncrona podamos socializar ese conocimiento. ¿Cuáles serían los principios constitucionales según la unidad 1? Principios constitucionales y legales del derecho penal. Se entiende por principios constitucionales pues del derecho penal al conjunto de garantías, derechos e ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en un proceso penal. Estos principios constituyen un límite al poder punitivo o sancionador del Estado. Una característica fundamental y básica para conocer el tipo de Estado es el alcance de su poder punitivo. Entonces podemos afirmar que un Estado con un poder punitivo ilimitado sería un Estado autoritario, mientras que un Estado con un poder punitivo ilimitado será un Estado en donde priman principios en pro de las personas, y por lo tanto estaremos frente a un Estado de derecho. Los principios del derecho penal pues son de orden público, son de origen político y jurídico. Son de origen político aquellos que se plasman en la Constitución de la República, y de origen jurídico aquellos derivados pues de la propia ley, ¿no?
En este orden de ideas, pues cabe señalar que nuestro país, nuestra Constitución, ha consagrado ese conjunto de principios, derechos y garantías que rigen los destinos del derecho penal en su aspecto sustantivo y en su aspecto objetivo, los cuales encuentran su fundamento en el respeto de la libertad y la dignidad humana, vale decir, en los derechos humanos, y que la convierte en lo que se ha denominado la doctrina del Estado constitucional. ¿Cuáles serían los principios constitucionales y legales del derecho penal? Entre algunos, entonces se pudiera mencionar el principio de intervención mínima. Este principio interviene el poder social, el Estado como tal, perdón, para determinar si es derecho de intervención del Estado en la creación de delitos y en la imposición de las penas. Pero tiene un trámite puesto que el objeto que se persigue al establecerlo y de qué medios se vale para proteger los bienes jurídicos que debe amparar. Por eso es de intervención mínima. Es necesario determinar si ese derecho de intervención del Estado está cónsono en la creación de ese delito y de la imposición de la pena en particular. También está el principio de legalidad como tal, que usted es el que también lo conoce, que es de ley o resulta de la ley, según Cuello. El principio de legalidad es el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y los medios de seguridad con que aquellos son sancionados. El artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. Este principio también lo encontramos en el artículo 1 del Código Penal, que entre otras cosas dice nadie puede ser castigado por el hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que en ella no hubiera establecido previamente. Es necesario destacar pues, que ese principio de legalidad lleva consigo la prohibición de la interpretación analógica. ¿Qué quiere decir esto? En el supuesto donde la analogía se presenta como mala aplicación de una norma contra el reo, el principio de legalidad la prohíbe claramente, por lo que es ilícito calificar un delito o aplicar una pena mediante la analogía. No se puede aplicar una pena mediante la analogía. La analogía es permitida en todo caso, se pudiera decir, en derecho procesal, pero no en derecho penal, porque destruye efectivamente el principio de legalidad y antes de utilizar la analogía se debe interpretar. La interpretación analógica consiste en extender una norma jurídica que regula un determinado hecho a otro semejante no previsto en ella. También nos encontramos con el principio de tipicidad. Para que un hecho sea típico, basta que una ley lo prevea, no importa de qué manera. La tipicidad es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal. Se entiende por tipo legal la descripción de cada uno de los actos, acciones o omisiones de la ley penal considerados delictivos. En ese contexto, autores como Mendoza señala que la tipicidad no debe confundirse con el de legalidad. La tipicidad es aquella cuando la acción humana viola una norma, sino además debe reunir otros elementos de encuadre de alguna de las figuras que establece el Código Penal o en leyes especiales, y Jiménez de Asua define la tipicidad como la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios para la determinación del hecho que se cataloga en la ley como delito. El principio de legalidad, entendido en tan amplio sentido formal, no significa mucho en el orden de las garantías individuales, pues ni autolimita sensiblemente el poder punitivo del Estado, ni estorba la arbitrariedad judicial, ni en realidad pues determina una conducta punible, ¿no? Pudiera decirse, para que la garantía de tipicidad no sea el moderno derecho penal liberal, o sea, no sea en todo caso burlada, pues debe ser indispensable que la ley describa el hecho, o sea, inequívoca. Por eso es una adecuación de esa conducta antijurídica en un tipo penal, un tipo legal. Pues hay diferentes puntos de vista y el criterio conocido por la doctrina internacional como principio de determinación del hecho de la pena es una función que se le asigna al modo privativo de la ley. Pero en definitiva lo que tenemos que tener en cuenta es que es esa perfecta adecuación de un hecho
a un tipo legal que describa ese hecho en ese tipo, por decir. Cuando el que dice quien por medio de violencia o amenazas de un daño inminente se apodere de la cosa mueble de otra persona. Bueno, pudiéramos estar allí dentro de lo que es el robo genérico. Ya me está diciendo quién se apodere por medio de violencias o amenazas de un daño inminente, se apodere. Más o menos así dice el artículo 455. Robo genérico es una conducta y está señalando cómo pudiera tipificarse o cómo pudiera establecerse esa conducta desviada antijurídica que constituye delito y convertirla en ese tipo penal de robo genérico. Me está hablando de quién es un sujeto activo indiferente. También es un sujeto pasivo indiferente. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La cosa mueble, es patrimonial. Eh, el verbo rector es ese apoderamiento, o sea, un traslado de propiedad de esa cosa mueble, de la persona que si era legítimo propietario, se pudiera decir a esa persona que está apoderándose con violencia o con amenaza de ese daño grave e inminente. ¿Okay? Esa es esa adecuación. El principio de culpabilidad, en su acepción estricta, el hecho de haber incurrido en culpa como condición de responsabilidad penal. Es necesario relacionar el acto no solo con la disposición legal que lo incrimina y sanciona, sino también con la persona del sujeto activo del mismo y averiguar las circunstancias en medio de las cuales actuó y también su estado físico y mental. Es la conducta de reproche en todo caso, ¿no? El artículo 65 del Código Penal, entre otras cosas, pues dice que nadie puede ser castigado como reo de un delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o de su omisión. El concepto de culpabilidad, según el autor Grisante Aveledo, se refiere a que es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La imputabilidad es un supuesto indispensable de la culpabilidad. Es por ello que el autor se refiere a que es la imputabilidad la llamada capacidad de culpabilidad. Para ser culpable, lógicamente, hay que ser imputable. Por lo tanto, toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable, pero no toda persona imputable es culpable. Tiene para ello que cometer un delito. ¿Okay? La naturaleza de la culpabilidad se encuentra fundamentada en dos teorías fundamentales o principales que entre ellas son la primera referida a la teoría psicológica y la segunda a la teoría normativa. La psicológica, según ella, la culpabilidad pues tiene un fundamento puramente psicológico que se desarrolla de acuerdo con el concepto de conocimiento y voluntad que domina al autor con el acto en el momento de su ejecución, y la teoría normativa que sustituyó a la psicológica partiendo de los referentes teóricos de los autores como Rein-Franz, Goldsmith y otros autores alemanes que sostuvieron el concepto de culpabilidad, que el concepto de culpabilidad no está solo sobre la base de lo psicológico, de conocimiento y voluntad, sino que también es un proceso que por ser atribuible a una motivación reprochable del autor. Con esa motivación reprochable, pues va inmersa en lo que son las emociones. Este proceso de motivación que conduce al autor de la situación psicológica de culpabilidad, dolo y culpa es reprochable si las circunstancias internas y externas que rodean la acción demuestra a que dicho autor le era exigible otro comportamiento psíquico distinto de que ha observado. De ahí el surgimiento de los conceptos de reprochabilidad y el de presupuesto de exigibilidad. Siguiendo este orden de ideas, pues en lo que respecta a la teoría normativa, la culpabilidad no se agota en el nexo psíquico entre el autor y su hecho, aunque tal nexo debe existir para hablarse de culpabilidad propiamente. Lo que es posible cuando el hecho realizado se le puede formular un juicio de reproche al sujeto, el cual no puede basarse simplemente en una relación psicológica entre el sujeto y su hecho, sino que se debe tomar en cuenta pues la relación del sujeto con la norma. La culpabilidad sería entonces normativa porque es una referencia a la norma de valoración del legislador propiamente para su aprobación o desaprobación.
De igual manera, pues la culpabilidad tiene dos especies que definen distintos campos y requisitos de exigibilidad, y son dos, el dolo y la culpa. La culpabilidad, según Zaffaroni, dice que consiste en el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que desde la teoría del delito condiciona la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre este. La teoría del delito, recuerden que comprende los elementos positivos y los elementos negativos del delito, o lo que es el concepto jurídico del delito. ¿Y qué decimos que el delito? Que es un acto típicamente antijurídico, culpable, imputable a un hombre y castigado con una pena. Dentro de esa conceptualización del delito está lo que es los elementos que constituyen la teoría del delito. También tenemos el principio non bis idem, que es no dos veces sobre una misma cosa. Su explicación es que la persona por un hecho no puede ser procesada otra vez en razón del mismo hecho. Significa que ninguna persona puede ser castigada nuevamente por los hechos que fueron objeto de una sentencia anterior. El artículo 49, numeral 7 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. También nos encontramos con el principio de irretroactividad de la ley, excepto cuando imponga menor pena, que significa que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando hay dudas, se aplicará la norma que más beneficie al reo. También otro de los principios está el principio de la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos. El Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. El principio de la civilidad es el que también, como otro de los principios anteriormente señalados en el programa académico, dice que lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado, exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes y que se proyecten en la sociedad. Por daño o lesión debe entenderse como la forma o la pérdida, destrucción o disminución de algún bien jurídico o daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario e indebido o indebido daño potencial o peligro concreto, ¿no? Algunos sectores pues doctrinales hablan de conductas idóneas para lesionar bienes jurídicos, un peligro abstracto temido. Si el concepto se limita al daño público propio de todo delito como el arma social, mal ejemplo pues sería un estímulo de desconfianza en el orden jurídico, por decir, desvinculando de su relación con bienes jurídicos concretos contra los cuales atenta y pues se difumina en todo caso allí este principio que quiere en todo caso prever y como garantizar, ¿no? El daño público pues se produce por la afectación del bien jurídico, no por otras causas, y es solo una resonancia suya del bien jurídico que puede ser individual, social o estatal. El bien jurídico pues implica una valoración masiva y universal. Se trata de ciertas relaciones sociales que son consideradas pues democráticamente esenciales para el sistema elegido con relación a todos sus miembros, como el caso de la vida, del honor, de la libertad. Por otra parte, pues también los bienes jurídicos protegidos por el sistema penal están en una relación teleológica con aquellos que constituyen sus bases y condiciones, es decir, que tienden a asegurar
una libertad e igualdad material de los sujetos, en tanto que los bienes jurídicos como tal, colectivos, consisten en esa relación social basada en la satisfacción de las necesidades comunes en función pues a ese orden social mancomunado, a ese sistema social, ¿no? Otro de los principios está el principio de humanización de la pena, consagrado en el artículo 43 y 46 constitucional, que todo castigo o pena debe estar libre de crueldades innecesarias. Esto incluye, pues lógicamente, la tortura, los tratos crueles y degradantes. La trascendencia mínima de la pena no sobrepasa los 30 años, que es otro de los principios consagrados en el programa académico, que la pena no debe recaer nadie más que la persona imputable. Los demás, especialmente su familia, no tienen que sufrir ni todo ni parte del castigo. Aún así, siempre hay una trascendencia, pero esta debe ser la mínima. Por ejemplo, el reo ya no puede trabajar y por ende el sustento económico de la familia se arruinaría. Por sí, un ejemplo, ¿no? Históricamente, pues ha habido casos en que se ha aplicado el principio contrario, es decir, la trascendencia de la pena a personas distintas al culpable directo, generalmente en casos de parientes. El caso más conocido fue de un alemán. Pero pues lógicamente la trascendencia mínima de la pena no debe pues también superar los 30 años ni traspasar a sus familiares, ¿no? El artículo 44 de la Constitución señala que la pena no puede trascender de la persona condenada, no habrá pena o condenas perpetuas o infamantes, y las penas privativas de la libertad no excederán de 30 años. Allí pues Zaffaroni hace algunos comentarios con respecto al principio de proporcionalidad de la pena. El Código Penal venezolano pues también señala la idea de la retribución o de la pena proporcional al grado de ejecución del delito. Y bueno, pues ha habido muchas discrepancias en cuanto a la proporción de la pena, que es necesario pues castigar el delito con base a la proporcionalidad, ¿no? E inclusive pues dentro de eso como características, ese autor pues habla de las teorías positivas, que las penas pues reestructuran o responden a estructuras, ¿a cuáles estructuras? Que asigna una pena o asigna a la pena una función manifiesta determinada, asigna al derecho penal la interpretación de las leyes que dispone una coacción que se ajusta a esa función y pues que está conforme a la interpretación de las coacciones con las funciones asignadas. Y en todo caso, pues, de acuerdo a lo que disponga el tribunal en el momento de imponer la pena. Nos encontramos también con el principio de territorialidad, que habla del ámbito espacial de la ley penal, que está regulado como por el principio general de territorialidad, con consecuencia lógicamente de la soberanía, y el artículo 3 del Código Penal lo define o lo consagra como, según la ley penal, que se aplica a todos los delitos cometidos en el territorio del Estado, y no se puede cometer a delitos cometidos fuera del territorio. Se entiende por territorio todos los espacios donde el Estado ejerce su soberanía, tanto en tierra como en el mar territorial, incluidas las aguas interiores, el espacio aéreo territorial, los buques y aeronaves, distinguiendo entre esas naves privadas, así como las sedes de las misiones diplomáticas y demás en el extranjero. Por en principio real o de protección de la ley penal se aplica a determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, establecido en el artículo 4 del Código Penal, o el principio de la comunidad de bienes de intereses a delitos internacionales, cualquier sea el lugar de la comisión. El principio de igualdad ante la ley, que es otro de los principios también consagrados, dice que la ley penal no admite excepciones sin perjuicio de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente. Y también tenemos el principio de protección de la víctima, que el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago pues, de daños y perjuicios. El Estado pues adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en ese artículo.
y pues el Estado también protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Esto establecido en el artículo 30 de la Constitución. Y bueno, ya finalizando, tenemos que la ley penal como tal la podemos definir como la expresión del poder público debidamente establecido, en el cual señala de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas, que determinan las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad, y pues encuadra las distintas figuras delictivas, así como su sanción probable. ¿Okay? La Constitución y otras fuentes del derecho. La Constitución pues es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, pero su desarrollo en ese ámbito pues se va desmembrando conforme a las pautas o con la misma normativa constitucional, por lo que la ley penal para ser válida debe atenerse a la Constitución, mientras que el principio de legalidad y la reserva de la ley se limitan a las fuentes del derecho penal. En nuestra Constitución se garantiza el principio de legalidad incorporado en su artículo 49, numeral 6, que ya lo indiqué arriba. Ninguna persona puede ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. Y en ese marco se nos presenta este principio de aplicación de las fuentes del derecho, en concreto del derecho penal, que las limita inclusive en ese ámbito, es decir, a la ley. Por ejemplo, los decretos ley en principio no son leyes bajo el prisma del principio de legalidad, pudiendo únicamente ser fuente del derecho penal cuando respeten la limitación de que no pueden crear figuras delictivas de delito ni establecer o agravar penas. La costumbre puede ser otra de las fuentes del derecho penal, por ejemplo, cuando con base a ella se regula una actividad o el ejercicio legítimo de un derecho. Pero la costumbre no puede establecer delitos ni determinar penas, ya que limita también el principio de legalidad. Esta limitación aplica también en el caso de la costumbre internacional como fuente de derecho. Los principios generales del derecho al regir en defecto la ley o costumbre y la tutela del principio de legalidad hace que estos principios difícilmente actúen como fuentes del derecho penal, lo que no quita que en otras funciones su rol esencial sí de interpretación del derecho. Y por último, pues están las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales solo son consideradas fuentes del derecho cuando se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Pero pues bueno, esto va a ser consuno y aplicable dependiendo también de la conducta o del ilícito del tipo penal, pues transgredido, ¿no? Por lo dicho anteriormente y dado que los tratados internacionales pues no definen las penas aplicables tampoco, las cuestiones planteadas requieren en cualquier caso de una ley orgánica que las incorpore al ordenamiento de manera pues formal. Así las cosas, con esto concluimos la unidad 1 del programa académico. La próxima clase pues veremos con el favor de Dios la unidad 2 y 3 y disertaremos o algunos otros puntos que ustedes quieran socializar. Bueno, muchas gracias por estar en estos espacios tan informativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Un gusto haber estado con ustedes y hasta próxima oportunidad. Chao.